Hola, buen día a todos. Mi nombre es Alejandro Ruiz y formo parte del equipo de marketing de Medical Expo. Les doy la bienvenida a un webinario más de dispositivos médicos de Medical Expo. Primero que nada, quiero agradecerles el tiempo que nos comparten el día de hoy. Tenemos el gusto de compartir este espacio con uno de nuestros speakers de Medical Expo, con un tema muy interesante que es el manejo actual del cáncer de mama con radioterapia. El doctor Irving Efraín Sánchez Rodríguez, médico especialista en radio-oncología. Te doy la bienvenida, Irving. ¿Cómo estás? Un placer. Bienvenido. Muy bien, aquí un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación y pues espero ser de mucha ayuda para todos nuestros espectadores el día de hoy. Excelente, muchas gracias. Nos gustaría que nos platicaras un poquito de tu trayectoria, de tu carrera antes de comenzar con lo que es tu presentación para que te conozca un poquito más nuestra audiencia. ¿Nos escuchas correcto, doctor Sí, Sánchez? Correcto. Aquí estamos. Excelente. Entonces nos gustaría que nos platicaras un poquito de tu trayectoria, que te conozca un poquito la audiencia antes de que comencemos con lo que es el tema, por favor. Bueno, soy el doctor Irving Sánchez, soy especialista en radio-oncología. Somos la especialidad médica que se encarga del diagnóstico y principalmente tratamiento con el uso de radiaciones del cáncer en todas sus etapas, desde etapas iniciales hasta etapas terminales o paliativas. Y también hay algunas enfermedades benignas o tumores benignos que también son susceptibles de este tipo de tratamiento. De acuerdo, doctor Sánchez. Excelente. Entonces, el espacio es todo tuyo para que puedas iniciar con lo que es tu presentación. Te agradecemos esta introducción. No, muchas gracias. Perfecto. Sí estamos viendo, ¿verdad? Sí, se visualiza ya correcto. Gracias. Muy bien, bueno, pues el día de hoy vamos a platicar sobre el manejo actual del cáncer de mama con radioterapia. Mi nombre es Irving Sánchez, como ya lo mencioné. Un poquito pequeño mi currículum, soy médico radiooncólogo, soy egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara. Realicé mi especialidad médica en radiooncología en Centro Médico Nacional de Occidente, avalado por la misma universidad y por el IMSS. Me encuentro actualmente certificado por el Consejo de Radioterapia. Entonces, actualmente laboro como médico adscrito en Centro Médico de Occidente, igual donde me formé. Tengo también actualmente un puesto como profesor de medicina en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Fundé un centro oncológico junto con algunos colegas en la ciudad de Puerto Vallarta y mi práctica privada pues la reparto entre ambas ciudades, entre Puerto Vallarta y Guadalajara. Un poquito de agenda de lo que vamos a ver el día de hoy vamos a tener una breve introducción sobre lo que es el cáncer de mama, el papel que juega la radioterapia en todas sus etapas clínicas y al final pues conclusiones y una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Como ya lo mencionaba, bueno, la oncología, cuando, bueno, escuchamos la especialidad, creo que esto tiene que ver gracias a todo el bombardeo de los medios de comunicación, pero cuando escuchamos cáncer o oncología, lo primero que se nos viene a la mente es un paciente con quimioterapia, con un diagnóstico que pues no es bueno, que muy probablemente vaya a enfrentar un proceso de muerte, lo cual pues no es así, ya con los grandes avances de la medicina, pues esto no es lo que sucede, ¿no? Y la oncología pues tiene diferentes ramas de acuerdo a los tratamientos que realizamos. Uno de ellos pues el primordial en este tipo de cáncer pues es la cirugía, ¿no? Que es quitar el tumor más un parte del tejido circundante o los tejidos que pudieran estar afectados en la región. También la radioterapia obviamente juega pues un rol muy importante para tratar algunos tumores cuando estos, en el cáncer de mama, para reducir el riesgo de que el cáncer regrese, o en otros sitios del cáncer también se puede utilizar como un tratamiento único o radical. Y pues anteriormente decíamos la quimioterapia, pero en realidad es que ya no solamente es quimioterapia, tenemos también lo que es terapia blanco, tenemos lo que es inmunoterapia, tenemos terapias más dirigidas, no todo es quimioterapia ya. Entonces, por eso es que ya nombramos más bien un tratamiento sistémico. ¿Qué quiere decir esto? Que es un tratamiento que va a ingresar al cuerpo del paciente, sea por vía oral, por vía intravenosa, para también combatir el cáncer.
Hasta el 80% de los pacientes con algún diagnóstico de cáncer van a requerir en algún momento de su enfermedad la radiación. Esto ya sea para poder controlar el tumor, quitarlo, reducirlo para que se pueda operar, o algunas veces también como un tratamiento paliativo. Entonces, de verdad que todos los pacientes en algún momento de su enfermedad, o la mayoría de estos más bien, pues van a requerir este tipo de tratamiento. En cuanto a la radioterapia, bueno, sabemos que utiliza haces de energía, principalmente rayos X. Sí son los rayos X que se utilizan en imagen diagnóstica, pero son de mayor energía, entonces esta energía les permite poder dañar el ADN de las células o crear algunas interacciones con las moléculas que hay a nivel celular para que éstas se dejen de reproducir o consecuentemente mueran. Y bueno, la modalidad, digamos, más común es la radioterapia externa, como la imagen superior que aquí tenemos. Este es un equipo, esta es la parte por donde sale la radiación, el gantry del equipo, y va dirigida hacia el tejido mamario. Y otra modalidad, pues es la brachyterapia, que es, estos son unos catéteres que se insertan para poder llevar radiación hacia lo que es el lecho tumoral. En cuanto al acceso a este tipo de tratamientos, pues sabemos que no es lo más común el acceso por varias situaciones, tanto sociales, económicas, también desconocimiento incluso del propio sector médico, pero mundialmente solamente está disponible al 20% de la población, lo cual pues es muy poco, ¿no? O sea, decir que solamente 1 de cada 5 pacientes que lo lleguen a necesitar puedan acceder a ello, son cifras dramáticas, la verdad. Y de todos esos, pues el 50% de la población de bajo y mediano ingreso no van a tener acceso a esto. Algunas organizaciones como la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico de las Naciones recomienda que exista una unidad de tratamiento por cada 250,000 habitantes. Pero con la información que tenemos en nuestro país, de acuerdo a un censo de 2016, pues contamos con 134 osciladores, es decir, tenemos un equipo por cada millón de habitantes, lo cual es bastante poco, ¿no? Entonces ahí es donde vemos, o sea, hay un equipo que está muy saturado, no da los tratamientos a tiempo. El no dar un tratamiento a tiempo puede tener consecuencias de que el tumor tenga mayor riesgo de regresar o que incluso no se pueda curar. Y esto es algo que nos enfrentamos todos los días en nuestra práctica con servicios que están cada vez más saturados, sobre todo en el ámbito público. Y el ámbito privado se ha prestado a un encarecimiento de esto, ¿no? Entonces nosotros como médicos lo que debemos de hacer es abogar, negociar con hospitales, negociar con clínicas, hablar a nivel público para que haya más disposición o más acceso a este tipo de tratamiento, siendo que no es algo pues un tratamiento nada barato comparado con tratamientos más convencionales de otras enfermedades, ¿no? Cuando hablamos de oncología, es lo que se nos viene a la mente es una enfermedad cara y la mayoría de las veces tristemente así va a ser. En cuanto al cáncer de mama, pues sabemos que es la causa principal de muerte por cáncer mundialmente y en México es el número 1 de los tipos de cáncer. Por supuesto, excluyendo los cánceres de mamamas. Y va a representar el 25% de todos los pacientes que reciben radioterapia, lo cual también es bastante. En cuanto al tratamiento de cáncer de mama temprano, con etapa temprana, el estándar de tratamiento vamos a decir que es la cirugía conservadora más radioterapia a toda la mama. Y para poder llevar esto a cabo, lo que es la cirugía conservadora de mama más radioterapia, debemos de tener lo que son existen más bien contraindicaciones, tanto absolutas como relativas. Esto quiere decir que no todas las pacientes que tengan un tumor pequeño, por lo general menor a 5 centímetros o a veces menor a 2 centímetros, puedan llevarse siempre a solamente quitar el tumor y dar radiación a toda la mama. ¿Qué era lo que hacíamos antes con estas pacientes? Y me refiero antes a hace 30, 40 años, quizá la medicina de los 80s. Antes, toda paciente con cáncer de mama indiscutiblemente se iba a someter a una mastectomía radical, que es un procedimiento que se iba a retirar toda la mama
más un vaciamiento de los ganglios de la axila, independientemente del tamaño del tumor. Con esto pues iban de la mano también más complicaciones, riesgo de sangrado, de infecciones, de mayor estancia hospitalaria. Eso en el corto plazo, pero también en el largo plazo, pues hay efectos como mayor linfedema, que es cuando se les inflama el brazo por todo el líquido linfático que no puede drenarse de manera adecuada. Pero también algo que a veces dejamos de lado en los pacientes que no debe de ser así es el efecto o la afección psicológica, ¿no? De la mujer, de que ve mutilada su imagen, que ve una alteración ya pues física, y eso cómo puede alterar también desde implicaciones, ya lo mencionamos, tanto psicológicas como sexuales y pues anímicas en la mujer. Entonces, todo esto gracias a la radioterapia pues fue posible también poder conservar la mama y permitir que la enfermedad regresara o que las mujeres no murieran de cáncer fuera prácticamente igual a quitar toda la mama, ¿no? Entonces, para poder llevar eso a cabo, pues debemos de tener ciertos puntos cumplidos. O sea, no podemos ofrecer radiación a una mujer que está embarazada por obvias razones, que está desarrollando un feto en su interior y que este va a ser más sensible a la radiación. Cuando encontramos calcificaciones en toda la mama, que nos puede decir que no haya solamente un tumor, que exista multifocalidad en la mama. Entonces, si existe un tumor que está también más grande que la mama, a veces cuando son mamas pequeñas, aunque el tumor sea pequeño, pues quizá el hacer una cirugía conservadora no sea lo más adecuado, porque estéticamente no va a ser lo mejor. Cuando encontramos márgenes quirúrgicos, es decir, que el cirujano opera, trata de quitar el tumor, pero persistentemente sigue saliendo margen positivo, lo mejor es quitar toda la mama también. Y también cuando se encuentra una mutación de lo que es el gen del ATM, que es una mutación que va a impedir que los pacientes puedan reparar los daños por la radioterapia, incluso puedan desarrollar segundas neoplasias o segundos cánceres inducidos por la radiación. También cuando ya ofrecimos radiación, debemos de evitarlo o debe de evitarse de manera posible, o cuando se encuentran algunas otras enfermedades como enfermedades del tejido conectivo que estén activas, por ejemplo lupus, márgenes quirúrgicos positivos o alguna predisposición genética para el cáncer. ¿Qué dosis o cuántas sesiones vamos a otorgar? Esto va a depender. Anteriormente, o la tendencia también era dar tratamientos completos, vamos a decir, o convencionales, 25, 30 sesiones de radiación, a veces más. Pero actualmente se ha visto, se ha demostrado que es equivalente el dar quizá unas 15 sesiones o dar 20 sesiones, dar a veces hasta la mitad de tratamiento en la mitad del tiempo con la misma efectividad, ¿no? Entonces, en estas pacientes, ¿qué es lo que vamos a radiar? Se debe radiar toda la mama más donde se encontraba el tumor. Aquí, como está marcado, lo podemos observar. Entonces, esto se daba en 15 y 16 sesiones, pero como lo mencionamos, la tendencia actual pues es llevar a cada vez menos sesiones. Esto pues obviamente impacta a que se pueda desasolvar un poco más los servicios públicos, porque los pacientes, al utilizar menos tiempo el equipo, pues hay más acceso a que más pacientes puedan ser tratados. Y no solamente tratamos pues toda la mama, también se da una dosis adicional a donde se encontraba el tumor. Por lo general los cirujanos oncólogos o mastólogos van a dejar un marcaje especial, ya sea con alguna grapa, algún clip quirúrgico, para que lo podamos visualizar en la tomografía y podamos dirigir el tratamiento a esa región. ¿Cómo ha evolucionado la radioterapia pues ahora sí que en el último siglo? Anteriormente tratábamos con una máquina con una fuente radiactiva que se llama cobalto 60, se llama cobalto 60. Esa fuente radiactiva tiene una vida media aproximadamente de 5 años, 5.27 años, es decir, después de ese tiempo ya la fuente no radia con la misma intensidad o no tiene la misma actividad. Entonces un tratamiento podía durar más porque como era una fuente menos intensa, el paciente tendría que exponerse más tiempo a radiación. Después, en los años 60, pues viene la radiación ya electromagnética, un acelerador lineal que acelera electrones, y estos al incidir o chocar con una superficie o un elemento de alta densidad genera rayos X de frenado. Entonces esos rayos X
salen por el equipo y tienen una mayor energía y no dependen de una fuente radiactiva, lo cual pues representa grandes ventajas. Entonces, después, ¿qué fue lo que se hizo? Vienen estas hojas que podemos ver aquí, cómo se pueden adaptar a las diferentes formas. Anteriormente estos equipos era un cuadrado o una figura geométrica que no se adapta a la anatomía del paciente. Pero ya con estas hojas se puede adaptar a la anatomía del paciente, al tumor, y esto nos va a permitir conservar más o preservar más el tejido sano. Después, 80s, 90s, viene ya lo que es la radiación dirigida con tomografía o que se va a conformar más hacia el tumor. Esto es la radiación en 3D conformal. Y después de los años 2000 se implementan técnicas más avanzadas de radioterapia, como es la intensidad modulada, la radioterapia narco, que esto nos permite respetar todavía más los tejidos sanos. Al final de cuentas, nosotros como médicos queremos que nuestro paciente reciba la dosis adecuada, pero con el menor daño o con la menor dosis a los tejidos sanos, porque esto se va a expresar en menores efectos secundarios, mejor tolerancia del tratamiento y en algunas veces, cuando podamos dar la dosis adecuada que queremos, pues mejor control también de los tumores. Nosotros cuando vamos a tratar a un paciente, como lo hacemos, lo valoramos en consulta, una consulta médica de oncología. Después, cuando discutimos qué dosis vamos a dar, vamos a hacer la tomografía de simulación, que es como la imagen que vimos ahorita. Se va a realizar una planeación, es decir, no es algo tan sencillo. Algunos pacientes incluso llegan a la clínica o llegan a su cita de primera vez y piensan que ya ese mismo día se va a iniciar su radiación o que nada más es entrar al cuarto para recibir el tratamiento, cuando no funciona realmente así. Se tiene que hacer un protocolo con mucho cuidado y con mucha planeación, digamos, para poder precisamente diseñar un plan que se adapte a la anatomía y a las necesidades del paciente y de acuerdo a la enfermedad y a su etapa clínica que éste tenga. Posteriormente a eso, damos inicio al tratamiento, lo cual tiene que ser verificado igual con dispositivo de imagen, que por lo general está ya integrado en el mismo acelerador lineal. Y después, pues el paciente debe de llevar su consulta durante la radiación y al final como un seguimiento que debe de llevar todo paciente con cáncer por al menos hasta 5 años. En la consulta de primera vez, pues ya sabemos, se discute con el paciente de acuerdo a su enfermedad, revisamos todos los estudios que traiga, tanto de patología, rayos X, laboratorio, se hace una historia clínica detallada, enfocada principalmente en el cáncer o en los antecedentes oncológicos del paciente y los tratamientos previos, así como también vamos a discutir con el paciente pues la necesidad del tratamiento, ¿no? No quiere decir que todos los pacientes que nos los envíen los vamos a tratar. Hay pacientes que pues por alguna cuestión, a lo mejor su enfermedad no está tan avanzada o su enfermedad no requiere tratamiento porque es una enfermedad muy temprana. También hay algunos pacientes que se les explica por qué razón no se benefician de este tipo de tratamiento. No quiere decir que todos los que nos envían pues vamos a tratar, ¿verdad? En esta consulta se decide cuántas sesiones son, qué región se va a radiar y pues obviamente tenemos que aclarar dudas a los pacientes sobre el tratamiento porque no es algo que se lleva a cabo todos los días. En la simulación o localización se hace una tomografía. Esta tomografía se llama, bueno, de simulación porque se simula un tratamiento en la misma posición que el paciente lo requiera. Por lo general vamos a utilizar dispositivos de fijación para que el paciente mantenga la misma posición en cada una de las sesiones y la radiación sea lo más específica o más precisa posible. En algunos casos se puede llevar a cabo lo que es un control de la respiración o un breath hold o un gating respiratorio, que puede ser de ambas maneras. El equipo de radiación va a dejar de emitir radiación cuando el paciente no mantenga una respiración adecuada, que esto nos va a ayudar principalmente en lo que son mamas del lado izquierdo, que se llevaron una mastectomía o que requieren radiación en la región de la pared torácica. El paciente al respirar de manera profunda nos va a permitir dar la radiación con una menor dosis a tejido sano como es el corazón. Después, ¿qué es lo que hacemos? En una tomografía vamos a llevar a cabo un contorneo. Esto se va a consistir en delimitar las regiones que queremos radiar. En este caso, es una mama del lado derecho. Vemos cómo se limita con color rojo el volumen que se quiere tratar.
Se limita también el sitio donde se encontraba el tumor, donde el cirujano previamente nos dejó un marcaje, y a esto se le hace algunas expansiones para tomar en cuenta que no siempre puede haber riesgo de diseminación microscópica o alguna célula que no veamos o que el cirujano quizá no haya visto en el momento del procedimiento quirúrgico, y debamos de expandir un poco por si existiera ahí algún riesgo de diseminación ahí microscópica. Posteriormente, también debemos de contornear o de dibujar también los órganos sanos. Aquí podemos ver los pulmones, el pulmón, que van a ser los de principal importancia. ¿Por qué? Porque tenemos que diseñar junto con los físicos médicos, que son quienes nos van a ayudar en esta etapa, a delimitar lo que es lo que queremos radiar. Después, para hacer un inicio correcto de la radiación, debemos de verificar con imágenes. Esto puede ser con un ascónico de tomografía que está por lo general integrado al equipo, y lo vamos a comparar con la primera tomografía que hicimos con la posición actual del paciente. Esto nos va a permitir ser lo más precisos posibles con el tratamiento. Después, pues hay consultas médicas subsecuentes. Hay, por supuesto, existen los efectos secundarios del tratamiento. Tenemos que vigilarlos y dar atención. En este caso, que es una radiodermitis, pues la inflamación de la piel secundaria a la radiación o inducida por la radiación. Debemos de ofrecer al paciente ya sean algunos ungüentos especializados, tratamiento tópico o algunas cremas que ayuden a calmar los síntomas, y darles, por supuesto, instrucciones o orientación higiénica de cómo cuidar el sitio tratado, ¿no? Como lo mencionábamos, bueno, la radioterapia pues funciona en todas las etapas clínicas del cáncer de mama. Lo que es cáncer de mama in situ, el beneficio es principal en aquellas pacientes que el tumor era ya palpable o ya se veía. Pacientes jóvenes, por supuesto, y todas estas pacientes son idealmente o inicialmente llevadas a cirugía conservadora, es decir, para conservar su mama se debe de ofrecer la radiación. Como tal, es una recomendación categoría 1. Y en estas pacientes que sean de mejor pronóstico, que sean pacientes mayores, fueran tumores muy pequeños, tumores de bajo grado, se pudiera llegar a omitir incluso la radiación. Y si se da radiación también puede existir beneficio, pero la recomendación es de un menor grado. Todas estas recomendaciones se basan en estudios grandes de miles de pacientes, que se estudia al final el beneficio en estos. Entonces, el riesgo, digamos, relativo de que el cáncer regrese a la misma mama baja incluso en un 50%, lo cual es bastante. Y el riesgo de que un mismo cáncer regrese, que sea del mismo tipo ductal o ductal en la misma mama, también baja casi en un 40%. Entonces, el beneficio de la radioterapia en estos pacientes pues es bastante marcado. Todos se van a beneficiar. Los efectos secundarios principalmente sobre la piel, y llega a ser bastante leve, grado 1, grado 2. Y hay que aclarar que esto no quiere decir que el paciente vaya a vivir necesariamente más, pero podemos traducir que si podemos reducir el riesgo de un 50% de que regrese un cáncer ya no in situ, que es un cáncer que todavía no es invasor, sino invasor, el 50%, pues es bastante, porque son pacientes que forzosamente se van a someter a una segunda cirugía y que por lo general va a ser una mastectomía. Entonces, el beneficio se ve en eso. Como tal, la cirugía sola tiene una incidencia de recurrencias de hasta un 23.9% de acuerdo a ese estudio. Y vemos cómo con la radioterapia se reduce hasta un poco más de la mitad, como vimos, un 50%, el riesgo de que pudiera regresar el cáncer a la misma mama. De tal manera que, bueno, es un tratamiento pues de un riesgo bajo, de efectos secundarios, y se puede, en algunos pacientes se pudiera llegar a omitir cuando sean tumores muy pequeños, de bajo grado, o pacientes postmenopáusicas.
Y como tal, bueno, no hay todavía un estudio que diga que pueden ser menores las sesiones, aunque lo hacemos en la práctica diaria, igual les damos 15 sesiones, 15 o 20 sesiones a estas pacientes cuando se trata con radioterapia externa, con un acelerador lineal. Como tal, cáncer de mama temprano que ya es invasor, es decir, etapa 1, etapa 2, el estándar siempre va a ser la cirugía conservadora seguido de la radiación. Pero también hay pacientes que se pudiera omitir el tratamiento, principalmente tumores que sean pequeños, por lo general menores a 2 centímetros, que tengan receptores hormonales positivos, es decir, el tumor expresan, las células expresan en su superficie ciertos marcadores o receptores más bien de hormonas. Entonces son tumores que son hormonosensibles, es decir, son tumores que gracias al estímulo hormonal crecieron. Entonces, al ser positivos esos receptores, son pacientes que son susceptibles de una terapia con bloqueo hormonal. Entonces, se pueden beneficiar de eso y por ende, al tener este beneficio, quizá el beneficio de la radiación sea menor. Aunque el riesgo de que regrese la enfermedad sí es un poquito mayor si no se recibe la radiación. Estamos hablando de aproximadamente un 1 contra un 4% a 5 años, lo cual eh, eh, cuando son pacientes mayores, nosotros decimos, bueno, ¿cuál es el beneficio de estado vivir? Y que ha habido tantos retrasos en diagnósticos, en tratamientos, y pacientes, sobre todo que son ya mayores, pues se ha optado por omitir la radiación u ofrecerles el poder omitir la radiación en estos pacientes. Entonces, todas estas indicaciones nacen en estudios, como ya les menciono, desde los 80s, que se han llevado a cabo y principalmente son tumores pequeños, menores de 2 centímetros. Algunas pacientes se llevaron a la mastectomía radical, otras a la cirugía conservadora más radiación. Anteriormente se utilizaba el fraccionamiento más largo de 25 sesiones, más 5 sesiones extras donde se encontraba el tumor. Actualmente ya lo hacemos con menor número de sesiones que son igual de efectivas. Se quiso demostrar la sobriedad global o el riesgo de recurrencia. No hubo diferencias en la sobriedad global y la recurrencia fue comparable, aunque sí fue un poco menor en las pacientes mastectomizadas, por obvias razones que ya no tenían la mama, fue bastante similar. Entonces, por eso es que pues actualmente consideramos el estándar de tratamiento que se quite solamente el tumor y se dé la radiación como tal. Entonces, pues sí, la probabilidad de recurrencia fue un poco menor en la mastectomía, pero al final de cuentas lo que era la sobrevida pues era comparable. Entonces, lo que al final concluimos es que la tasa de sobrevida pues es similar a ambos, pues la cirugía conservadora debería ser el tratamiento de elección en tumores pequeños que se puedan llevar a radioterapia posterior. Como tal, ¿qué es el BOOST? El BOOST es un incremento al hecho tumoral. Lo vamos a considerar en tanto pacientes con tumores que aún no son invasores y tumores invasores. Lo podemos dar principalmente en mujeres jóvenes, que son mujeres premenopáusicas, que en teoría, tienen una expectativa de vida también mayor. Tumores de alto grado o márgenes, o cuando se encuentran los márgenes de la cirugía comprometidos o están muy cerca de donde estaba el tumor. Por lo general son 4 o 5 sesiones extras o pueden ser 7 o 8 sesiones extras cuando son de mayor riesgo. Vamos a preferir las sesiones más altas cuando el margen quedó en contacto con las células tumorales o cuando son pacientes jóvenes y el margen está muy cerca de este tumor. Hay un procedimiento también importante en la manejo de cáncer de mama, que es la disección axilar. Entonces, ¿cuántas veces no hemos escuchado a las mujeres que dicen, es que no solamente me quitaron el tumor, también me quitaron parte de los ganglios de la axila? Anteriormente, estas pacientes también se llevaban a lo que era una disección axilar y eso, por obvias razones, alteraba el flujo linfático del brazo del paciente y se desarrollaba el linfedema al quitar todos esos ganglios de la axila. Entonces, ¿qué es lo que se ha optado por hacer en épocas actuales? Son principalmente lo que es el manejo con un ganglio centinela. Es decir, se va a inyectar puede ser un tinte en la región de la mama, de la areola cercano y el ganglio que se pinta con este color azul se va a llevar a una revisión patológica ahí intraoperatoria. O también se puede hacer con marcadores
radioactivos como es el tecnecio. Entonces se detecta ese ganglio, se estirpa y si sale negativo no se hace lo que es la disección axilar, es decir, es una cirugía menos agresiva. Entonces hay un subgrupo de pacientes que todavía se dice, bueno, solamente salió uno, salieron dos ganglios, están pequeños, no tiene ruptura de la cápsula, que es mayor riesgo de que invada. Entonces en estos pacientes se pudiera optar por, aún así, solamente hacer ese ganglio, no hacer la disección completa, pero dar radiación a esa región donde están los ganglios. Entonces, como tal, el riesgo de que el cáncer regresara a los ganglios de la axila, pues fuera equiparable, ¿no? Entonces, los investigadores, ellos predecían antes de llevar el estudio a cabo que con la radiación a la axila fuera un riesgo menor a un 4% y con la disección radical menos a un 2%. Principalmente son tumores pequeños, sin ganglios que se pudieran palpar. Cuando un paciente ya tiene un ganglio palpable, ya no es posible hacer este procedimiento, hay que hacer la disección completa. Como vemos, son estudios grandes de más de 2,000 pacientes cada uno. Entonces, en este estudio lo que ellos quisieron demostrar era precisamente que no hubiera alteraciones en la sobrevida por el cáncer y que el riesgo de que regresara el cáncer a la misma axila fuera similar o incluso pues fuera similar para poder dejar a estos pacientes solamente con la radiación. ¿En qué va a repercutir solamente hacer la radiación con una ganglio centinela? Pues que el riesgo del linfedema va a ser mucho menor. Es decir, si vemos incluso los pacientes con radioterapia, en un inicio tenían 0% linfedema. A los 5 años, 11%. Y con los pacientes que se llevaron a lo que era la disección radical de axila, un 23%, más del doble, lo cual fue bastante significativo. Y más que nada, entonces, al final de cuentas, ¿cuál fue el riesgo de la recurrencia o lo que ellos habían predicho? Fue incluso un poco menor, 1.19 a lo que fue 5 años y con la disección 0.43. Estamos hablando de porcentajes muy pequeños. Entonces, igual en todos estos pacientes es otro estudio bastante similar con un número también importante de pacientes y al final lo que fue el riesgo de la recurrencia también fue incluso menor que lo que era la disección axilar. Entonces, en estos pacientes principalmente tienen que ser tumores pequeños, solamente 1 o 2 ganglios positivos y que no se haya dado quimioterapia antes del procedimiento, porque si recibieron quimioterapia, probablemente si ya había ahí alguna célula maligna, esta se destruyó o murió por la quimioterapia y estaríamos quizá dejando al paciente con un tratamiento incompleto si no se hace la disección completa. ¿Qué es la radiación parcial acelerada? Cuando hablamos de eso, son tratamientos más cortos o más dirigidos solamente a donde está el tumor, porque es solamente una parte de la mama y acelerada de que es en un menor tiempo. Tienen que ser pacientes muy selectos, es decir, con un riesgo bajo de que el cáncer vaya a regresar, porque si el riesgo es más alto, obviamente pues se opta por dar la radiación a la mama completa. Las ventajas principalmente son menor tiempo de tratamiento, lo cual obviamente va a repercutir en los tiempos de atención, sobre todo en lo que son las instituciones públicas. Tienen que ser pacientes muy bien seleccionados, como ya lo dijimos, y las tasas de control local pues van a ser bastante similares a la radiación estándar. Por eso es que debemos de seleccionar muy bien a nuestros pacientes. Los resultados en la cosmesis, porque son pacientes que buscan conservar su mama, van a ser bastante similares a lo que es la radiación a la mama total. Tenemos criterios, deben de ser pacientes de bajo riesgo, como ya vemos son pacientes mayores o posmenopáusicas. Si es un cáncer invasivo que sea menos de 2 centímetros o un T1. Si son márgenes negativos, deben de estar a menos de por lo menos a 2 milímetros, perdón, y no debe de haber invasión linfovascular, es decir, que las células del cáncer empezarán a invadir los vasos linfáticos circundantes. Debe haber receptores hormonales positivos, por lo mismo de que estos pacientes deben de ser susceptibles a tratamiento hormonal y debe de encontrarse los genes del BRCA negativos también y deben de ser tumores de bajo grado. Entonces, esos pacientes pueden llevarse a este tipo de tratamiento. El grado nuclear debe ser intermedio bajo para los tumores in situ
y la lesión debe ser menos de 2.5 centímetros. Aquí pues si vemos podemos admitir tumores más grandes y los márgenes pues pueden ser, deben de ser un poco mayores también. ¿Qué formas hay de dar la radiación parcial acelerada? Esta es una radioterapia intraoperatoria en esta imagen. Entonces se introduce al momento de la misma cirugía, que el cirujano quita el tumor, se hace un tipo de como de capuchón o como de jareta alrededor de este dispositivo y se otorga radiación solamente en el sitio donde estaba el tumor. Entonces en el mismo acto de la cirugía. En este caso de aquí es braquiterapia y solamente se va a otorgar al lecho quirúrgico, solamente al lecho tumoral. Se insertan catéteres, todo esto se hace en una sala quirúrgica con anestesia y se dirige la dosis donde estaba el tumor. Entonces, se puede dar con braquiterapia intersticial 10 sesiones 2 veces al día, por lo general cada tercer día. Es decir, va a ser un tratamiento que va a durar 2 semanas. O se puede dar en menor número de sesiones, también 2 veces al día en 10 sesiones, solamente donde estaba el tumor. Así se ven ya los catéteres en la tomografía una vez que son colocados. Se delimita el sitio que se va a tratar también. Y al final de cuentas lo que buscamos, que históricamente ya lo platicamos, estos pacientes se llevaban a mastectomía, pues antes digamos, el proceder oncológico era otorgarle el mayor tratamiento posible al paciente, lo que tolerara, ¿no? Y actualmente, pues digamos que esa premisa pues se ha roto y vamos más hacia lo que es el mínimo tratamiento necesario. Esto es posible gracias a que cada vez podemos seleccionar mejor a nuestras pacientes y darles solamente lo que se necesita. No le voy a ofrecer una cirugía mayor, una mastectomía a una mujer en primera instancia. Claro, si la paciente lo prefiere así, se debe de otorgar de todas formas. Pero si es un tumor pequeño, es una mujer con un tumor que tiene receptores hormonales positivos, es una mujer posmenopáusica, que es un tumor, pues, como ya lo dijimos, bastante pequeño, que la axila está negativa, pues una cirugía más pequeña, una cirugía menor, como una cirugía de mama conservadora, pues puede ser lo indicado, obviamente seguido de radiación. Más a 5 centímetros o si tienen ganglios ya palpables. ¿Cuántas pacientes no nos llegan ya con ganglios que pueden tocarse? Entonces, esos pacientes ya no son candidatos en primera instancia a cirugía conservadora. Claro, se puede dar también lo que es quimioterapia antes de la cirugía y poder intentar una reducción del tumor y que posteriormente también se lleve a cirugía conservadora, pero hay todavía algo de discusión en adoptar esta terapia también como estándar. En estos casos ya no solamente radiamos la mama, también debemos de radiar las regiones que están involucradas de algunos ganglios. Por lo general, por encima y por debajo de la clavícula hay ganglios. Pedimos una disculpa, ya estamos revisando lo del tema del audio. Enseguida estamos de regreso con ustedes. Les invitamos nuevamente a que asistan a Medical Expo los días 25, 26 y 27 de octubre. Hagan su preregistro con la finalidad de que puedan acceder de manera gratuita al evento. Recuerden que el día del evento ya va a tener un costo. De igual manera, los invitamos a que también sigan siguiéndonos en redes sociales. Sí, ya, ¿verdad? Listo, muchas gracias. Ya, perfecto, una disculpa. Como les comentaba, son estudios grandes los que se han hecho para también precisamente demostrar que la radioterapia mejora el riesgo de que, o disminuye el riesgo de que la enfermedad regrese o que las pacientes vayan a morir por esto. Entonces, todas las etapas clínicas por encima de la 3, algunas etapas 2 también se pueden considerar a llevar radiación y algunas pacientes también con tumores más pequeños, aunque se les haya quitado toda la mama, puede que los riesgos de que regrese la enfermedad de todas formas amerite radiación. Importante, en estas pacientes ya no se radia lo que son cadenas ganglionares cuando son tumores pequeños sin ganglios, solamente se radia donde estaba la mama, que es la pared torácica. Entonces, cuando hay ganglios también residuales, hay que dar radiación siempre. Y pues va a ser controversial, como lo mencionamos, que son tumores a veces mayores a 2 centímetros, pudiera otorgarse de todas formas, pero sin ganglios. Y márgenes positivos.
aunque la paciente haya sido un tumor pequeño de 1 centímetro, pero digamos que era una mama muy pequeña o el tumor estaba muy profundo, entonces de todas formas se amerita pues radiación. Como tal, en las metástasis decimos, bueno, ¿qué hacemos en un cáncer metastásico? Ya no es curable porque vamos a dar tratamiento, ¿no? Pero también es un paradigma que ha ido cambiando, sobre todo en los últimos 5 años, porque, bueno, el cáncer de mama cuando da metástasis, por lo general lo vamos a tener en hueso, en cerebro, y hay un concepto que se introduce, como les menciono, en los últimos quizás 5 años, que es la enfermedad oligometastásica. ¿Qué quiere decir esto? Son tumores bien localizados, por lo general no son más de 5 lesiones o no están en más de 2 órganos, y puede que ameriten un tratamiento local más agresivo, porque tenemos la teoría de que si el tumor primario estaba controlado y solamente son pocas lesiones, no quiere decir que el paciente ya se vaya a quedar solamente como con tratamiento paliativo o solamente para el dolor. Podemos dar dosis de radiación que nosotros llamamos ablativas. Es decir, ya no es un tratamiento que se lleva de lunes a viernes por un mes y medio. Es un tratamiento que se lleva quizá de 1 a 5 sesiones, 1 a 2 veces por semana y solamente donde está el tumor metastásico. Este es un caso de una metástasis en columna vertebral. Aquí es en rojo donde se había caracterizado el tumor y se debe de llevar radiación al sitio que lo circunda. Entonces, al tener su control bien sobre esta lesión, puede que el paciente, además de que se va a mejorar la calidad de vida, el dolor, porque el principal síntoma de metástasis óseas es el dolor, puede que también, o se estipula que puede haber una mejoría también en la sobrevida. Entonces es un tratamiento más agresivo. Los conceptos o las técnicas es radiocirugía o radioterapia o radiocirugía corporal. Entonces, por lo general nos referimos a las metástasis cerebrales o las metástasis fuera de cerebro cuando son corporales. Entonces son las siglas solo para Stereotactic Radiosurgery o Stereotactic Body Radiotherapy. Como tal, creo que eso es todo. Este es un dato de contacto donde yo me encuentro en la ciudad de Puerto Vallarta, también en Guadalajara, en las distintas clínicas, como son varias y prácticamente estamos en donde nos requieren. Consultorio propio en Puerto Vallarta y lo demás en Guadalajara, donde lo requieran los pacientes. Estamos a sus órdenes. Gracias, doctor, por el tema. Antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, aprovecho el espacio para recordarles que Medical Expo dará lugar este 25, 26 y 27 de octubre en World Trade Center, Ciudad de México. El doctor Sánchez nos estará acompañando como speaker en Medical Expo durante estas fechas, así que estén atentos de nuestras redes. En su registro de Medical Expo les estaremos mandando la información para que puedan acompañarnos. Para el tema de sus constancias es necesario registrarse en la URL que les estamos por compartir aquí en el chat, y además los queremos invitar a nuestro grupo de Facebook, donde encontrarán antes que nadie nuestros próximos webinarios, temas de interés y además de seguimiento continuo a sus constancias. Les dejamos aquí los URL y también los queremos invitar a nuestro canal de YouTube por si se perdieron el inicio de este tema o alguno de los otros temas, para que se puedan suscribir y visualizarlos posteriormente en nuestro canal de YouTube. Doctor, ¿está bien si comenzamos lo que es la sesión de preguntas y respuestas? Adelante. Perfecto. Aquí tenemos una pregunta de consultoría. Nos dice: hola, buen día. Estoy en el área de orientación de radioterapia. Próximamente tendré un paciente con cáncer de mama bilateral. Ella inmediatamente optó por ponerse implantes de silicón. Entonces mi duda es, si ella inicia radiación, ya sea en cobalto 60 o acelerador lineal, ¿qué efectos tendría la radiación para estos implantes? Hay varios tipos de implantes y es un tema recientemente controversial también sobre el tiempo de reconstrucción. Entonces, idealmente, si el paciente no va a ir a más quimioterapia, si tiene la indicación de radioterapia por el riesgo ahí local, lo ideal es radiar con el tiempo mínimo necesario y después, digamos, reconstruir. Cuando se reconstruye inmediatamente debemos de esperar por lo menos algunos meses. Anteriormente se decía hasta 6 meses, a veces, bueno, puede ser menos, pero hay que ver también qué otros tratamientos va a recibir la paciente. Sobre los implantes,
por lo general no sucede nada, pero pues, por lo general el miedo es a que se pudiera romper o se pudiera como el implante como hacer como si bueno, que se rompiera, se encapsulara o se hiciera como más pequeño, ¿no? Pero la realidad es que no existe como tal ese riesgo ya, o lo que está estudiado es que no. Efectos secundarios pues son los mismos que el resto de las pacientes, sobre todo en la piel, qué tanta cercanía tenemos con el pulmón, con el corazón, porque es un cáncer de mama bilateral. Entonces, el hecho de que sea bilateral, pues implica que la dosis de pulmón puede quedar un poco más elevada y también del lado del corazón. Pero digo, con cobalto 60, pues sería difícil hacer el tratamiento. O bueno, no es que no se pueda hacer, se puede hacer, pero la dosis, si no tenemos forma de medir la dosis a pulmón y a corazón, va a ser mayor. Entonces, recomendación sería que el tratamiento sería por lo menos con una técnica más nueva, por lo menos una radioterapia 3D o si se puede con una técnica modulada, que mejor, porque esto va a permitir pues disminuir la dosis a los tejidos sanos. De acuerdo, doctor. La siguiente pregunta es de Patricia Cortés. Nos dice, ¿qué se indica para las lesiones de piel por radioterapia? La radiodermitis es súper molesta y el dermatólogo dice que es su campo y no el de ellos. Por supuesto. De hecho, bueno, ahí, híjole, ahí sí va a ser a quien le interesa, ¿no? Nosotros siempre lo hacemos, entonces siempre nosotros recomendamos ya sea algún ungüento o alguna crema pues de aplicación tópica. Yo por lo general lo recomiendo, bueno, no voy a hacer anuncios de marcas porque sí hay unas 3 marcas comerciales por lo menos que están enfocadas en este tipo de escenario clínico. Yo lo recomiendo la aplicación desde el primer día. Nosotros no nos esperamos a que la piel esté ya lastimada como hasta la segunda, tercera semana de tratamiento. Entonces, la verdad es que yo desde el primer día se disminuye el riesgo de radiodermitis. Son cremas que por lo general están basadas en algunos extractos naturales, otras ya con grado farmacéutico incluso, por lo general ácido hialurónico, algunas traen extractos de manzanilla o de caléndula que pueden ayudar como secantes, porque al final de cuentas hay una radiodermitis, perdón, que se presenta más húmeda, sobre todo en los pliegues de la piel, que es por lo general el pliegue que existe debajo de la mama o los pliegues de la axila. Entonces, esos sitios para acumular humedad y por ende que el efecto sea mayor de la radiación y puede ser mayor la radiodermitis. Entonces, siempre tienen que ser 2 cosas. Los cuidados de la piel desde un inicio, que sea una zona bien ventilada, que no utilicen algún corpiño o brasier muy ajustado, o que no utilicen, que lo utilicen sin varillas. En casa que sea un sitio bien ventilado, bien que no guarde humedad, que utilicen un jabón que sea de un pH neutro. Por lo general recomendamos mucho que usen el jabón ese blanco de la palomita, que pueda ayudar. Y las cremas, como yo lo digo desde el primer día, cuando son más severas o cuando ya se llega a una radiodermitis grado 3, que es una radiodermitis húmeda, simula como si fuera una quemadura solar a veces, que incluso la piel se puede llegar a levantar, pues podemos también recomendar lo que son algún ungüento con sulfayacina de plata, que ayuda también como bacteriostático, o incluso cuando va comenzando, algunas cremas con base de esteroide pueden ayudar bastante a que desinflame también. Pero como yo les digo, no nos vamos a esperar. Y hay dermatólogos que le entran al campo y otros pues también que no. Pero bueno, yo por lo menos todos mis colegas de especialidad no puedo decir que hay alguno que lo mande un dermatólogo, ¿no? Todos nosotros lo manejamos. Gracias, doctor. Por aquí en el chat nos piden si podemos, de favor, proyectar de nuevo su información de contacto, la diapositiva, por favor. Muchas gracias. Y la siguiente pregunta es de Cristina Carmona. Nos dice, buenos días. ¿Cuánto tiempo después de una mastectomía radical está indicada iniciar radioterapia? Soy enfermera y fui operada el 18 de mayo, por un carnicoma ductal infiltrante. ¿Qué cuidados previo a iniciar la radioterapia se puede dar a la piel? Gracias.
Bueno, los cuidados de la piel creo que ya los mencioné. Más bien, eh, digo, las cremas, utilícenlas desde el primer día, las que son, sobre todo estas a base de ácido hialurónico, que menciona del tiempo. El tiempo es pues juega a nuestro favor o a nuestra contra, ¿no? Después de cierto tiempo. En el caso de una mastectomía radical, por la etapa, aquí mi única pregunta sería si recibió la quimioterapia antes o está actualmente recibiendo, porque como son tumores avanzados, a veces se da la quimioterapia antes para que el tumor reduzca y se pueda operar. Si fue este el caso, el tiempo de la radiación después de la cirugía deben de ser después de las 4 semanas o 6 semanas idealmente. Idealmente no deberíamos pasar 8 semanas. Entonces, de mayo a la fecha, quizá el tiempo ya está jugando un poquito en nuestra contra y el beneficio de la radioterapia pueda perderse. Pero si fue el caso contrario, que fue una paciente que se operó de primera instancia y actualmente está recibiendo quimioterapia, entonces no habría tanto problema, porque después de la cirugía podemos esperarnos hasta 7 meses, 7 u 8 meses, no pasar de 8 meses, suponiendo que en esos meses pues va a estar recibiendo quimioterapia, que son ciclos que a veces duran 4 o 6 meses, ¿no? Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es de González Hernández. Nos dice, ¿es normal que la aureola y pezón cambie de color? Con la radiación, sí, de hecho la piel puede, en general se oscurece, entonces es parte de la misma radiodermitis, sobre todo a largo plazo la piel puede también estar un poquito más reseca, puede estar un poquito más como acartonada, digamos, ¿no? Por eso hay que tener siempre el cuidado, no exponerse también al sol, es importante, creo que no lo había mencionado. Pero sí, los cambios en la coloración, por lo general va a haber una hiperpigmentación. De acuerdo, gracias. Y pasaremos a una última pregunta por cuestiones de tiempo, que es de Gabriela Ortega. Nos dice, a mi mamá recién le diagnosticaron cáncer ductal en su mama derecha. Ella ya tiene una mastectomía realizada en el 2004. ¿Estaría aquí indicada la radioterapia? Perdón, es que estaba buscándola en el chat, pero Sí, a las 10:50 fue la pregunta. 10:50. Perfecto. Por aquí. Perfecto. Usted cáncer de la mama derecha. No. De hecho, el tiempo pues no lo permite, ¿no? Entonces, en realidad, digamos, si el cáncer no ha regresado ni nada en estos 18 años, yo creo que la paciente está curada, ¿no? Pero bueno, es el lado contralateral, ¿verdad? Ok, no, derecha y ya tenemos que tomar Isa 2004. Entonces habría que ver si es del mismo lado, nada más. Entonces, porque bueno, el hecho de que tenga una mastectomía previa no quiere decir que se hayan quitado los ganglios o se haya quitado todo el tejido mamario en su totalidad, porque si hay a veces queda tejido mamario residual, puede dar cáncer en ese tejido mamario residual. Entonces, hay que ver, habría que conocer todo el contexto del paciente, porque sí, mete un poquito de ruido lo de la mastectomía, pero quiero pensar, si es del mismo lado, es de esa forma. Si es del lado contralateral, pues sí, hay que abordarlo como un cáncer nuevo. Nada más. Esa sería mi única duda con ella, porque sí dice, recién le diagnosticaron cáncer ductal mama derecha y ya tiene la mastectomía. Entonces, lo ideal es tratar de operar de nueva cuenta. Si solamente hay que ver si ya quitaron toda la mama, si la recurrencia es en la axila, o es en la pared del tórax, o es en el tejido que pudiera haber quedado residual. Y si la mastectomía previa también fue por cáncer. Entonces, si fuera nada más así, pues primero hay que ver la cirugía y ver dónde regresó. Si es en la pared torácica, tejido residual o axila. Si fue axila, tiene que ser primero una disección axilar y después pudiera indicarse radiación. Pero si fue en algún tejido residual, hay que evaluar primero la cirugía de primera instancia también. Y después, de acuerdo a los hallazgos, al tamaño del tumor, al grado, pues pudiéramos decidir si es necesaria la radiación o no. De acuerdo, muchas gracias por su respuesta, doctor. Por aquí en el chat hay bastantes agradecimientos, felicitaciones, doctor, por su presentación. Está muy agradecida a toda la audiencia. Creo que por aquí lo estás viendo también en el chat junto con Y se nosotros. regresó al lado contralateral.
Ajá. Sí, Lado contralateral está. Entonces, en ese caso, tiene que evaluarse como un tumor nuevo completamente. Entonces, la cirugía y posteriormente evaluar radiación, quimioterapia, según sea la necesidad. De acuerdo, doctor. Entonces, pues era nuestra última pregunta por cuestiones de tiempo. Como le comentaba, pues aquí la audiencia está muy agradecida por el tema que nos brindó el día de hoy. Agradezco también a nuestra audiencia habernos acompañado a este tema del doctor Sánchez. Quiero invitarlos a Medical Expo, donde tendremos este y muchos más temas, 25, 26 y 27 de octubre. Por aquí en el chat les dejaremos el link de registro para que obtengan su cortesía. Y nuevamente te agradezco, doctor, por habernos acompañado y nos estaremos viendo en Medical Expo. Muchas gracias a todos. Un placer y estaremos a la orden. Cualquier cosa está en mi contacto, mi correo y mi número telefónico. Muchas gracias, el placer es nuestro. Hasta luego. Bye.